Bueno, como dice el título, hoy voy a hablar sobre la depresión. Lo considero un tema bastante importante y creo que para mí va a ser positivo hablar sobre ella y quizá para quien lo necesite también. No voy a hablar sin guiones, sin pautas ni nada, simplemente me apetece hablar sobre ella para que la gente lo entienda un poco más, porque yo me he dado cuenta, en mi experiencia personal, que la mayoría de la gente con la que me he encontrado yo personalmente no la ha entendido, no la ha querido entender o simplemente le pillaba demasiado de sopetón y no le hablas al respecto y no saben qué decirte. Bueno, lo primero decir que voy a hablar desde la experiencia de yo haberla tenido. Tengo todavía trazas de ella, no es algo que se acabe de repente. Y también he conocido gente, algunas personas importantes para mí que la han tenido. Y bueno, a ver, me gustaría que la gente que no entiende la depresión o que le cuesta, que lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de tener a alguien enfrente que la tiene o que crees que la puede tener, es que esa persona a lo mejor ni siquiera está buscando que tú la entiendas. Simplemente quiere que le des la misma importancia que esa persona le está dando. Porque muchas veces cuando intentas hablar sobre ella, tú teniéndola, o no, la gente ni siquiera la toma como un trastorno o una enfermedad. Yo considero que lo es y así está escrito que lo es, pero creo que la palabra enfermedad o trastorno quizás asusta un poco. Es algo grave, pero la palabra no igual asusta, eso es muy entendible. Pero lo primero es tener en cuenta que es algo importante, porque yo muchas veces cuando he hablado con alguien sobre ello, aunque no la llamara depresión, obviamente estaba hablando sobre ello, y la gente no le ha dado importancia. Quitarle importancia a algo así es casi peor, porque esa persona va a sentir que le está dando importancia a algo que el resto no, que se va a sentir todavía más sola. Yo creo que el primer paso para entender a alguien es intentar darle tú interiormente la misma importancia y hacer ver a la persona que para ti también es importante y sobre todo que te va a tener. Da igual cómo, no hace falta que le digas las palabras perfectas porque nadie las va a tener. Es la propia persona con depresión quien va a salir de eso. Puedes tener ayudas, puedes tener las mejores ayudas del mundo, pero la mayor ayuda que vas a tener sin duda va a ser tú. Por mucho que una persona te haya ayudado, una persona no te va a sacar de la depresión si no es tú mismo ayudado de esa persona, pero sobre todo tú mismo. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Yo cuando estuve en las peores siempre pensaba que alguien tenía que ayudarme, que era quizá el deber de alguien, o no sé, por Dios, alguien está mal, alguien tiene que ayudarle, ¿no? Siempre pensaba eso, ayuda. Y pedía ayuda a gritos, no lo decía como tal, pero se notaba mucho y mucha gente no hizo caso omiso, otra gente estuvo ahí, pero aunque no lo entendieran. Y eso es lo que más se agradece, la compañía al respecto y que puedas sobre todo expresarte tú, no es tanto lo que te conteste la otra persona, sino tú todo lo que le puedas llegar a decir a otra persona de cómo te sientes. Yo creo que eso ayuda bastante. Obviamente las depresiones vienen por distintos motivos, tanto externos como internos, y cada uno tiene su solución propia. Pero yo creo que lo importante es encontrar la tuya propia. Puedes tener una guía, puedes ir al psicólogo, hay depresiones que necesitan de cosas químicas, pero yo personalmente considero que si tienes a alguien que te guíe un poco, no tiene por qué ser psicólogo, pero alguien que intente ayudarte, que hable en plural, que diga vamos a tal, yo creo que eso ya ayuda bastante. Es simplemente marcarte un camino, unos objetivos que ni de lejos son grandes, tienen que ser pequeñitos, tienen que ser pasos pequeñitos. Hablo desde lo personal, obviamente, lo que me sirvió a mí. Objetivos pequeños sobre todo. Si tú estás deprimido por haber perdido a alguien, como fue mi caso, obviamente lo más grande es superar eso y yo supe desde el principio que no, jamás iba a superarlo. Entonces no vaticina
algo bueno el que tú pienses ya que no vas a superarlo. Aunque intentaba ser realista, y es verdad, no creo que lo llegue a superar nunca, intenté ir más encaminada a la aceptación. Nunca lo voy a aceptar tampoco, pero quizás sí me acerque más a ello. Cuando tú pierdes a alguien o te falta algo en la vida o tu trabajo te va mal, lo que más vas a querer es eso, hablarlo, y no establecerte objetivos demasiado grandes, porque eso, para mí, yo creo que para la mayoría con la gente que ha hablado al respecto, es espantoso. No puedes decir hoy estoy aquí, mañana estoy arriba, jamás. Si por ejemplo, como a mí, te afecta en lo social también, que la mayoría de los casos ocurre, pues te puedes empezar a marcar objetivos sociales aunque no tenga nada que ver con el núcleo de tu problema, porque si ya empiezas a establecer más soluciones sociales o de tu día a día, levantarte de la cama, incluso hay gente que no puede, ya tienes bastante camino hecho, te estás poniendo piedrecitas para llegar a la solución o a una posible solución. Y bueno, creo que es importante eso, los pasos pequeñitos y nunca dar pasos demasiado grandes hasta que tú te sientas en capacidad de ello, o incluso de repente te salga, pero no pensar que hay que hacerlo, en mi opinión, no. Por otra parte, también es eso, que la gente no entiende que una persona que no se puede levantar de la cama, mucha gente le dice que es un vago. Alguien que no busca trabajo le pueden decir que es un vago. Alguien que no hace nada en todo el día, que no sale, que no ve a sus amigos, le pueden llamar mala persona, vago otra vez. Y puede ser así, hay mucha gente así, obviamente. Pero creo que hay que saber diferenciar, porque hay gente con depresión que la gente no ve el problema real, no les apetece, o simplemente, pues claro, como no lo han tenido de cerca o por cómo son, no tienen por qué saberlo. Obviamente la gente no tiene por qué actuar de mala fe, pero a veces hacemos más daño porque es algo súper delicado. Yo si veo a alguien que no se puede levantar de la cama, lo primero que le voy a preguntar es por qué y cómo se siente, porque creo que si pudiera ser por ese motivo, le ayudaría mucho más que llamarle vago, porque se va a sentir mucho peor. Es lo peor que te pueden decir. Cuando he estado en mis peores, lo que más me han llamado ha sido vaga o que no valía para nada y cosas así. Obviamente eso no ayuda. El problema de la depresión, repito, en mi opinión, el problema máximo es la motivación. Aparte del propio dolor que sientas, por las razones que sean, es la motivación. Se te pone a 0, no, a -100. No tienes motivación para casi nada. Te puede dar por no comer, te puede dar por no hacer lo que más te apasionaba, te puede dar por perder absolutamente todas las motivaciones en casi todo, en lo social, en tu pareja, en tu familia, en la lectura, en todo. Y no encontrar algo que te motive en cualquier sitio, mires a donde mires, es bastante peor. Entonces, para alimentar esa motivación, simplemente no hay que forzarlo, no hay que hacer nada absolutamente que no quieras hacer, aunque sea difícil. Yo creo que si te obligas es mucho peor, y la gente tiende también a obligar, a decirte haz esto, ven aquí, ven. No quiero, no me apetece, tengo este problema, no quiero. Tampoco es encerrarse, sino simplemente en el menor atisbo de motivación que tengas sobre algo, aprovecharlo, ir directo. Yo es lo que hice, vas directo a lo mínimo que te motive, y te das cuenta de a la larga, conforme te van motivando pequeñas cosas, se convierten en más grandes, se convierten en un jardín de motivaciones. Es algo increíble. Conforme vas superando eso, es casi mejor a ver, no que no haberla tenido, sino que realmente valoras todo lo que hay. Puede que te queden trazas, desmotivaciones en muchos sentidos, pero sabes que nunca vas a volver a llegar a ese punto, porque simplemente has comprendido lo que te motiva, y sobre todo por qué, entiendes el por qué. Creo que se puede aprender mucho de la depresión, de haberla pasado, de tener a alguien al lado con ella, y creo que es bastante difícil, pero es algo en lo cual aprendes un montón. Aprendes muchísimo a valorar,
a entenderte a ti mismo, es increíble. Y estoy hablando más sobre alrededor de la depresión que sobre el núcleo, porque creo que es en lo que hay que trabajar también. Obviamente, muchas veces es cuestión de tiempo, aceptas las cosas, pero tú también te tienes que ir ayudando a ti mismo, cogiendo las pocas motivaciones que tienes. Simplemente era eso. He divagado un poco, pero me apetecía. Creo que no tengo más que decir porque me tiraría hablando bastante tiempo. Pero es más que nada eso, que se puede decir en 10 minutos, pero es algo que lleva tiempo. Y la gente con depresión lo último que necesita es descalificativos. Y lo que necesitan simplemente es compañía y la mínima presión posible. Si tienes presión es mucho peor porque aunque veas cosas que te empiecen a motivar, te agobian, si te lo han pedido, te agobian un montón. Y está bien animar a alguien, venga, vamos a salir, tal, pero no enfadarse ni mucho menos llamarle nada malo por ello. Ya de por sí es malo, pero con alguien con depresión es horrible. No se puede porque es que es contraproductivo. Y bueno, pues era simplemente una reflexión sobre esto. Espero que haya ayudado a alguien y si no, a mí seguro que me ha ayudado. Y como ya digo, tendría muchas cosas que decir sobre esto, pero bueno, me apetecía hablar sobre ello un poco, lo necesitaba y creo que es positivo hacerlo.